Años de ocurrencias de material de justicia penal. ¿Cuáles son las evidencias para entender la crisis de impunidad? Ricardo Coronel es abogado jurídico del Instituto Mexicano de la Competitividad y está con nosotros en estos minutos. Muchas gracias. Héctor, un gusto estar contigo. Bueno, como sabes, no es la primera vez que planteamos eso en tu programa. Cuando el IMCO quiere hacer un análisis, se ha enfrentado al problema de que no hay información disponible de calidad que te permita hacer unas buenas políticas públicas, una buena toma de decisión. Sí. Este no es no deja de ser el caso, este reto. Y voltamos a ver primero qué información hay existente. Y nos dimos cuenta que toda la estadística que tú sabes que se ha utilizado históricamente en los últimos años para tratar de entender la seguridad pública, la justicia penal, qué está pasando, pues, no sé, el número de muertos, el número de robos, el número de denuncias, cuánto presupuesto se asigna, cuántas capacitaciones se dan. Pues, toda esta información te está explicando consecuencias, los resultados, no te está explicando las causas. Entonces, si bien es importante saber el incremento o decremento del número de muertos por cada 100,000 habitantes, esto no te explica el aparato digestivo, si me permites decirlo así, de cómo funciona el sistema de justicia penal. Ahí es donde el reto que vimos para generar esta información, y es por esto que este proyecto de 9 años de ocurrencias en materia de justicia penal, evidencia para entender la crisis, lo hacemos con la hipótesis de que hay desconfianza ciudadana, ya lo has mencionado en tu espacio, sí, pero no tenemos evidencia de qué está pasando. ¿Por qué esa desconfianza? El análisis se centra en, tomamos un caso práctico que fue el estado de Morelos, y aquí es un dato importante, que el estado se abrió para poder analizar primero entrevistas a 282 personas, una encuesta y examen también que le hicimos a servidores públicos, a 226 servidores públicos, policías, peritos, ministerios públicos y defensores públicos, es decir, quienes están al arranque de un procedimiento penal, así como el análisis de expedientes de homicidio y de robo. Y creo que esto sí es medular. Nos metimos a evaluar expedientes reales, a ver si se está cumpliendo o no todo este andamiaje del nuevo sistema de justicia penal. Y pues esto, digamos, la primera gran pregunta es: ¿ha mejorado o no ha mejorado? Y bueno, la respuesta es sí ha mejorado, pero no ha mejorado como hemos querido. Digamos, es mínimo la mejoría, pero también vemos que no se trata de volver a reformar la Constitución ni hacer edificios. La premisa es, antes de reformar y antes de construir edificios, vamos a ver qué pasa en el día a día de los procedimientos penales. Y es así como segundo gran mensaje de este análisis, sí, vemos que la discusión que tú has visto muy bien del nuevo sistema se centra en aspectos como la oralidad del juicio o los jueces. Bueno, hay una parte previa mucho más importante, que es donde se gestan todos los elementos para poder entender si es bien o no llevado a cabo un procedimiento, y es la procuración de justicia, donde están tus policías, donde están tus ministerios públicos, donde están los que evalúan, los que investigan. Tú ves casos donde se dice que un juez dejó libre a un preso. Perfecto, lo dejó libre porque cuando el juez analiza las pruebas se da cuenta que hay fallas, y esas son las debilidades que se aprovechan para que no prosperen los juicios y para que esa persona salga libre. Entonces nos vamos a esta sección y ahí es donde encontramos los mayores retos. Bien, Ricardo, se nos termina el tiempo, pero esta información, este estudio de 9 años de ocurrencias en justicia penal, se puede encontrar precisamente en la página del IMCO, www.imco.org.mx, @IMCOMX, y también es importante que sepa tu auditorio, sí, que hay 8 bases de datos con cerca de 500,000 datos en celdas para entender esta evidencia, es la que explica la crisis que mencionas. Sí, y bueno, y por otro lado también mencionar que estamos en año electoral. Viene un proceso importante en el Estado de México y sin duda este tendría que ser uno de los grandes pendientes de aquel o aquella que quiere ser gobernador, nada más y nada más que del Estado de México. Totalmente, está la metodología abierta. Esto no le costó al Estado de Morelos, para que quien quiera adoptarla y ver qué está pasando en su estado. Porque claro, es un problema nacional. Morelos fue el ejemplo, pero eso es un problema de primer orden a nivel país. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, con esto nos despedimos.